Quisiera que esta mañana hablemos de las decisiones. Todos nosotros hacemos decisiones. Algunas veces no creemos que sean tan trascendentales, pero sin darnos cuenta se vuelven trascendentales. Un jovencito puede pensar, yo todavía estoy muy joven, mis decisiones no creo que afecten la política exterior, pero decide irse con su novia y al mes se dan cuenta que están embarazados y toda la situación cambió en una decisión que aparentemente no era trascendental, el solo hecho de decidir ir a un lugar y hacer o no hacer, pero finalmente la vida cambia. Una persona decidirá hacer un negocio sin saber si ese es el fin de sus negocios. Por eso es muy importante saber qué dice la Escritura acerca de las decisiones. Y dice el apóstol San Pablo aquí: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. Ahora, esto de han muerto lo podemos entender hasta que leemos Romanos capítulo 6, que dice eso, porque todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y si hemos muerto, entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que en las Escrituras hay ejemplos de algunos hermanos que tomaron decisiones y yo creo que podemos aprender de ellos. Vamos a ir a Génesis capítulo 13, que cuando ustedes vean el capítulo verán que es una historia que todos sabemos, pero la gran mayoría de nosotros la hemos visto de un modo superficial. Hasta que nosotros empezamos a adentrarnos en ella, poco a poco vamos a descubrir que esas personas que son nombradas allí no son muy distintas a nosotros. Quizás sí hablaban un idioma distinto y tenían una cultura diferente, pero en el fondo todos los seres humanos somos lo mismo, anhelamos las mismas cosas. Esas personas querían las mismas cosas que nosotros queremos, con ciertos cambios, pero en esencia las mismas cosas. Todos queremos vínculos familiares saludables, queremos tener una buena relación con nuestros hijos, hablarnos bien con ellos y que esta relación dure toda la vida. No queremos que crezcan y se alejen de nosotros. Bueno, un día los hijos se casan, ambos hijos o hijas, y los dos son influenciados por la otra persona, de manera que nuestros padres a veces llegan a decir: no te pareces al que salió de esta casa. Y ahí empiezan los problemas, la falta de vínculos familiares saludables, que es lo que deseamos. Todos nosotros deseamos buena salud, quisiéramos vivir 120 años por lo menos, pero bueno, decisiones que tomamos en el transcurso de la vida cambian ese panorama y quién sabe hasta dónde lleguemos. Todos nosotros deseamos seguridad financiera, quisiéramos tener finanzas saludables, no deberle a nadie nada, antes mejor que nos debieran, pero tomamos decisiones y las cosas resultan como resultan. Quisiéramos relaciones con la sociedad, relaciones interpersonales satisfactorias, pero todos nosotros hablamos, y dice Santiago, todos los que hablamos de una o de otra manera, en un momento o en otro, ofendemos y rompemos esas relaciones. Así que por eso el Señor ha dejado a estos personajes en la Biblia, que en el caso específico de Génesis capítulo 13, más de 4,000 años después, todavía lo que ellos vivieron tiene mucho de lecciones para nosotros, muchísimo. Por ejemplo, el personaje principal de esa lectura es Abraham. Y de Abraham aprendemos que para tener una relación con Dios, para tener una trayectoria de fe, tenemos que partir de algo muy fundamental.
tenemos que creer que Dios existe. Ese es el principio. De hecho, Hebreos dice, es absolutamente necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Así que si nosotros no partimos de ese punto, creo que Dios existe, muy probablemente sin importar la manera en que lo concebimos en una primera instancia, sí es importante eso, existe. Después ya iremos avanzando y yo creo que un siguiente paso es: yo creo que existe y creo que me ama. Siento que para Dios no soy simplemente un puntito en el universo. Para Dios soy alguien importante. Él me ama. Si permanezco en esta línea, tengo otro elemento que considerar. Yo creo que Dios tiene un plan para mí. No estoy tirado a la deriva. Hay un plan que Dios tiene establecido para mi vida. Él quiere que yo disfrute de esas bendiciones que tiene para mí y que disfrute de mi relación con Él. No es que Dios quiere que tengamos con Él una relación de temor. De hecho, no le satisface en absoluto, aunque en otra ocasión habría que dar una definición del temor desde el punto de vista bíblico. Pero Dios no quiere que manejemos con Él una relación de miedo, sino que Él quiere que disfrutemos nuestra relación con Él. De Abraham también aprendemos que hay que creer que Dios existe, pero también hay que llevarlo al otro plano. Hay que confiar en Él. A través de la vida vamos a ir aprendiendo cosas. De hecho, otra lección que aprendemos de Abraham es que la fe frecuentemente empieza de manera imperfecta. La gran mayoría de nosotros empezamos la vida cristiana diciendo: yo no puedo vivir la vida cristiana porque ni siquiera creo bien. Pues los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, ¿podrías ayudarnos en nuestra incredulidad? Porque nuestra fe es imperfecta, porque no sé si las palabras estén correctas, pero sería: no creo bien, me falta, tengo una fe muy pobre. Pero Dios en su misericordia permite que esa fe a través de la vida cristiana empiece a crecer. Y este es el caso de Abraham. De hecho, Abraham reprobó una de sus más grandes pruebas. Cuando él fue a Egipto, dice la escritura que parece que él tenía una práctica ya en su pueblo de mentir, de engañar. Y cuando vino con el Señor se quedó con ese hábito, pero no era una mentira de ¿tiene hambre? No tengo. No era ese tipo de mentiras. Eran mentiras terribles. La mentira a la que nos referimos, en la que cayó Abraham, fue que negó a su esposa. Le preguntaron: ¿quién es ella que es tan guapa? Y dijo: es mi hermana. Y entonces el rey tomó a Sara para llevársela a su alcoba como su esposa, a sabiendas de Abraham. Abraham tramó todo eso para poder eludir sus responsabilidades. Realmente tenía miedo de morir. Eso le dijo a Sara. Le dijo: si ellos se enteran que eres mi esposa, me matarán para quedarse contigo. Por eso diles que eres mi hermana. Y Abraham falló. Esto fue una mentira terrible que lo puso en una situación de una moral reprobada. Pero el tiempo pasó. Y después vino otra prueba para Abraham, que se conoce bíblicamente como la prueba de la prosperidad. Y esa es alguna situación en la que probablemente alguien aquí ha estado y se da cuenta que no es fácil vencer. Hay un dicho, dicen: la adversidad es dura, pero por cada persona que soporta la prosperidad, hay 100 que soportan la adversidad. Es decir, la adversidad o en la adversidad, la gran mayoría de nosotros sacamos lo mejor de nuestro carácter. Allá tiene usted a este personaje que
de repente cae en enfermedad, ya depende de otros, lo tienen que ayudar, y esta persona saca lo mejor de sí, se vuelve amable, deja de gritar, es apacible, no saludaba, pero hoy saluda, se acerca a todos, porque la adversidad tiene la virtud de sacar lo mejor de nuestro carácter, pero la prosperidad saca lo peor. Por eso usted ve a estas personas que son muy prósperas, y para ser honestos, muchos de nosotros, quién sabe qué haríamos en esa condición, pero esas personas son muy fáciles para ser déspotas, autosuficientes, avaros, necios, altivos, porque eso es lo que logra la prosperidad. La prosperidad hace que las personas saquen lo peor de sí. Ahora, lo más tremendo es que eso que es lo peor de sí es realmente quién es. Porque aquello otro, lo mejor de sí, es algo que está saliendo bajo presión. Es una persona que está actuando en contra de sus deseos. Es decir, esa persona es arrogante, pero como ahora necesita a los demás, entonces es amable, es apacible, pero realmente no es así. Por eso Abraham se enfrentó a esta situación y la venció. Dice ahí en el capítulo 13, versículo 2, que tienen ustedes ahí, que Abraham era rico, y era rico en ganado, en plata y oro. Lo que significa para estos días es que Abraham era millonario. Lo más tremendo es que esa riqueza que tenía Abraham, Dios se la dio en Egipto, después de lo que había hecho que mencionamos hace un ratito. Eso es lo increíble, que después de una crisis y de un fracaso moral, Dios permita que Abraham prospere tanto y tan rápido. Pero lo interesante aquí es que Abraham sí pudo vencer la prosperidad, salió adelante. No lo sé por qué, el caso es que salió, probablemente porque era consciente que todo lo que Dios le dio no se lo merecía. Aquí hay una primera lección para nosotros. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Y qué es lo que tiene usted que no lo haya recibido? Eso dice la Escritura. ¿Por qué habríamos de envanecernos por lo que tenemos si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios? Pero usted dice, no, realmente tengo lo que tengo por mi sacrificio, por mi esfuerzo. Pues déjeme decirle que no, porque aún la capacidad de mover uno de nuestros pies para levantarnos todos los días viene de lo alto. O usted dice, es porque soy sabio, porque no soy un tonto, porque soy inteligente para hacer mis negocios. Bueno, pues esa capacidad, dice el apóstol Pablo, no nos viene de nosotros. Esa capacidad viene de los cielos, de arriba, es de Dios. Nadie de nosotros tiene lo que tiene porque es listo, ni porque es inteligente, ni porque tuvo la fortuna de nacer en una buena familia. Eso bastaba el chasquido de los dedos de Dios para cambiar nuestro destino. Entonces, soy consciente que todo lo que tengo proviene de Dios, y de esa manera Abraham se mantuvo humilde. Él sabía, yo la regué, metí la pata, me porté muy mal, pero Dios en su bondad me ha bendecido. Versículo 1, versículo 6, mejor dicho. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
Todo esto está pasando después de Egipto. Ya Abraham está regresando y la Biblia nos deja saber que Abraham está volviendo sobre sus mismos pasos. Está pasando por los mismos pueblos donde ya había pasado. Y dice que llegó hasta Betel, y la última vez que había pasado por Betel, había construido un altar. Edificó ahí altar a Jehová. Ahora aquí hay algo muy interesante. Betel significa casa de Dios. Así que podríamos decir que Abraham está regresando a casa. Abraham está regresando al lugar donde antes había hecho bien las cosas. Y llegando allí dice, adoró al Señor. Esto debe haber sido para Abraham algo muy solemne, muy profundo, de muchos recuerdos, porque allí él había estado antes que hubiera metido la pata. Antes que hubiera ofendido el nombre de Dios, él había estado allá. Y probablemente pensaba, si yo desde aquí me hubiese mantenido y no hubiera hecho nada, ¿quién sabe cómo estaría de próspero si así me ha prosperado Dios? Ahora esto es muy interesante. Abraham había recibido instrucciones de Dios que en un momento dado no cumplió. Génesis capítulo 12 dice que le dijo el Señor a Abraham, Abraham, te voy a dar unas instrucciones. Vete de aquí, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero vea las palabras, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, deja a toda tu familia, inclusive tu familia política, o lo que decimos la familia extendida. Pero Abraham dijo no, y se llevó a Lot. Ahora él, hasta ese momento, no había tenido ningún problema con Lot. Al contrario, las cosas caminaban bien. Versículo 5 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, estoy en el capítulo 13 de Génesis, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, Lot, bajo la sombra de Abraham, se había enriquecido enormemente. Si Abraham era millonario, pues quién sabe desde qué cantidad a usted le sonaría como ya poder descansar, pero el caso es que Lot también tenía sus cosas. Y aquí es donde la prosperidad otra vez los mete en problemas, porque la abundancia de ganado, la abundancia de posesiones que estos señores tenían, que también era gente con ellos, pues significaba que los campos eran cada vez menos suficientes. Dice ahí también que tenían que pelear contra los cananeos y los fereceos. Si peleaban, conquistaban. ¿Quién se queda con eso? Así que ahí estaba una decisión de Abraham, que le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela. No quiero que te lleves a nadie más que a los tuyos, a tu esposa, nada más. Pero él se lleva a Lot y está como una olla de presión cocinándose, listo todo para un conflicto familiar. ¿Y sabe cuál es la raíz en este caso y que pudiera ser una lección para muchos de nosotros? Cuando se concibe en nuestra mente la idea de que tenemos derechos, y cuando aquello que se va a distribuir no es suficiente, entonces ya estamos a un paso de que la riqueza, en lugar de ser una bendición, sea un ídolo o una maldición. Aquí está este muchacho que cree que tiene derechos y además ha logrado cosas y no las quiere perder, ¿verdad? Él dice, yo no quiero perder nada, es más, quisiera crecer, pero la vegetación y el agua son cada vez menos y menos, y empezaron a tener conflictos. ¡Pum! Se suscitó. ¿Cómo es posible que un hijo tenga problemas con su padre
por las cosas que su padre hizo durante su vida. Bueno, eso es posible porque el hijo cree que tiene derechos. Y probablemente, hermanos, también aquí tenga que ver la mala educación que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. Esta parte me gusta de la cultura americana. Y yo escuché a un hombre hablar con su hijo, pensé que estaba bromeando, porque el joven estaba hablando de proyectos y el papá lo interrumpió y le dijo: espérame, déjame decirte algo, yo ardo en deseos que ya te vayas de la casa. Y pensé que el joven lo iba a tomar mal y el joven dijo: pues sí, pero ya me falta poco hasta que cumpla sus 21, creo es la edad mayor en los Estados Unidos. Pero se van de la casa, a diferencia de nosotros, ¿verdad? 48 y en casa. Y papá no tiene un futuro asegurado. Papá está esperando que lo mantenga el hijo a quien le dio una carrera. Se la di para que me mantenga. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Así que regreso a lo que les decía. ¿Por qué pasa que un hijo tiene conflictos con su padre? Porque el hijo empieza a generar en su mente la idea de que él tiene derechos. Así que mi papá ya está viejo, tiene que darme su casa. Pero ¿saben qué? No hay ley que diga eso, ni en la Biblia. No hay versículo que diga eso. Pero como generamos a un chico o una chica que tiene esa clase de ideas, entonces no se esfuerza porque ve que papá tiene una casa. Porque papá malamente ya le dijo: hijo, todo eso será tuyo, ¿no? Y el hijo babea por el día en que usted se muera. Mala educación. El caso es que Abraham ya tiene un conflicto con Lot, porque las propiedades son muchas y los pastos y las aguas son pocas. Pero desde mi punto de vista la solución es fácil. Abraham le pudo haber dicho a Lot estas palabras: mira, Lot, aquí el tío soy yo y el sobrino eres tú. Aquel a quien Dios le dio la promesa de todas estas tierras es a mí. Así que quiero que agarres tus cosas y tus rebaños y tus tiendas y tu gente y te vayas de aquí. Vete. Pero tremendamente Abraham no hizo eso. A mí de hecho me impresiona el cariño y la bondad de Abraham, porque él hasta buscó las palabras correctas. Versículo 8 de capítulo 13. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos. ¿Ve usted las palabras? Porque somos hermanos, no deberíamos tener problemas. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, que no son palabras para un conflicto, que te apartes de mí. Si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Ve usted las claves en las palabras de Abraham? Punto número 1, afirmó su relación. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos familia. Abraham expresó su deseo de conservar la armonía. No haya conflicto entre nosotros. Abraham no utiliza como argumento el rango que Dios le había dicho que tenía. Ahora, porque lo que le dije al principio era cierto. Yo soy tu tío. De hecho, la escritura enseña que el padre de Lot había muerto. Entonces a Lot no le quedaba otra que irse con Abraham. Abraham lo adoptó, pero no era su hijo. Así que, ¿sabes qué? Todo esto es verdad. No tienes un posicionamiento. Yo tengo un rango, tengo un nombre, tengo una historia.
pero no la usó. Al contrario, trató a Lot como iguales y usó un grado de bondad que yo envidio. ¿Por qué nosotros no miramos las cosas así? Porque dice la Escritura que Abraham le dijo a Lot: escoge lo que quieres para ti. Y cuando hizo eso, Abraham le dejó a Lot en sus manos el control de su destino, no de Lot, de Abraham. Es decir, Abraham renunció a tener el control de su destino. Escoge tú, y lo que tú no quieras, me lo quedo yo. Lo que tú no escojas, lo escojo yo. Ni siquiera desde el punto de vista empresarial es justo. Todos conocemos cómo se maneja una empresa. Una empresa se maneja por sociedades. Entonces siempre existe un socio mayoritario. Así exista un socio que tiene un 1% más que el otro, las decisiones de este hombre son más pesadas que las del otro, porque es un socio mayoritario. Así que yo tengo la capacidad de decidir, pero te la dejo a ti. Decide tú. Pero aquí vemos que cuando Abraham deja a Lot la opción de él decidir, está demostrando un principio espiritual profundo. Yo confío en que Dios se encargará de mí. No era malo si Abraham hubiera escogido el otro territorio, pero hubiera revelado que no confiaba en Dios. Vamos a regresar un poquito para atrás. ¿Se acuerda usted que Dios hizo rico a Abraham estando en Egipto? Cuando Abraham había metido la pata, cuando Abraham había fallado tanto, así que él sabía en lo profundo: si Dios quiere, me puede hacer rico otra vez. Él puede hacer que crezcan mis animales tremendo. Pero tenía una lucha con la carne. El caso es que él decidió y dijo: voy a decirle a Lot que él tome lo que le parezca, y renunció. Abraham priorizó la armonía antes que las propiedades, pero Lot no. Dice el versículo 10: y alzó Lot sus ojos, y vea usted ahí descrito el proceso como decide Lot. Lot decide en base a parámetros completamente opuestos. Abraham dice: alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. ¿Cómo era el huerto de Jehová? En el huerto de Jehová había de todo, absolutamente de todo. Y dice: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué pasó aquí? Lot reveló su carácter. Un carácter que no glorifica a Dios. ¿Qué debió haber dicho Lot? ¿Qué es lo sano para decir? Bueno, probablemente: tío, ¿cómo cree que yo voy a tomar la prioridad de escoger? Si yo no era nadie. Yo me vine con usted porque se murió mi papá. Usted me adoptó, usted me dio de comer, usted me dio todo, tío. Es más, yo puedo mejor quedarme con usted como esclavo, porque usted dio todo por mí. Esa hubiera sido una respuesta correcta. Pero no. Lot eligió la avaricia en lugar de la gratitud. Lot no confió en Dios, Lot confió en lo que miraba.
Vea usted que cuando él elige, pues elige los pastizales, ¿no? Y le deja a Abraham las peñas. Así que Abraham tenía que pensar, ¿cómo me irá a prosperar Dios entre las peñas? Pero Lot no. Lot confió en lo que miraba. Ahora, seamos honestos, hermanos. La gran mayoría de nosotros somos más parecidos a Lot que a Abraham. Porque esta sociedad nos predispone para eso. Esta sociedad estimula la avaricia. Cada vez más y más encontramos a personas que están dispuestos a pasar por encima de quien sea con tal de tener lo que quieren. Y sí encontramos excepciones que son preciosas, pero una que otra, cuando la bondad debería estar en todos, sin embargo es una excepción y no la regla. Muy pocas personas son bondadosas. Si alguna vez a nosotros Dios nos concede bienes, generalmente nos olvidamos de los pobres. Y si por alguna razón el Señor nos permite pasar tiempos de necesidad, en lugar de doblegar nuestro corazón, envidiamos a los que tienen. El caso es que, como dicen, ni picha ni cacha, ¿verdad? Cualquier cosa le va mal, todo le cae mal. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está predisponiendo para ser avaros, para ser ambiciosos, para ser altivos. Ahora, la línea es muy delgada entre lo que es correcto y lo que no. Porque, por ejemplo, yo miro con mucho dolor a los jóvenes que no tienen seguridad. Los jóvenes que uno les pregunta algo y todo lo resuelven pujando. Yo me desespero. Yo tengo a mis alumnos cada semana y yo quisiera que ellos se pararan enfrente de la clase, enfrente de todos sus compañeros y dijeran: miren, compañeros, aún que no sé la respuesta, yo tomo el reto de tomar un tiempo para aprender y buscar información y vengo con la respuesta la próxima clase. Porque no es ningún pecado, ningún delito no saber. Yo se los insisto todo el tiempo. El delito es quererse quedar así. Así que aunque no sepan, pónganse de pie y digan: yo voy a buscar las alternativas y encuentren las palabras de expresar esa parte donde no son fuertes. Pero miro jóvenes que bajos, y yo no ignoro que muchos de ellos, la razón por la que están así es porque no les han brindado en su hogar el campo propicio para expresarse. Así que hay una línea muy delgada, le decía, entre que usted tiene que ser seguro de sí mismo y que tiene que ser altivo. Eso es diferente. Puede usted hablar con seguridad, pero no ser altivo. El caso es que este mundo promueve eso. Usted tiene que comportarse de una manera que sea aceptable para estos cánones. Enseñan a nuestros jóvenes, por ejemplo, usted no es menos que nadie. Así que usted tiene que hablar con todos, así sean ancianos, hablarles de tú. Y se ven jovencitos hablando con los ancianos como si fueran sus pares. ¡Hey, tú! Pero ¿qué dice la Escritura? El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo: cuando usted hable con un adulto, háblele como a un padre. Cuando hable con una anciana, háblele como a una madre. Hay una diferencia. Pero este mundo es así. El mejor remedio para la avaricia es la generosidad. Así que yo quisiera que usted se pusiera esta regla: cada vez que Dios le dé algo, busque la manera de ser generoso. Dele a alguien, acostúmbrese a dar. Ahora, ¿y ahorrar cuándo? Bueno, siempre.
Todos deberíamos tener hábitos de ahorrar un poquito, ir guardando para un tiempo difícil. Pero eso no quita que nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Si no aprendemos a ser generosos, tarde o temprano la avaricia atrapará nuestros corazones. Tarde o temprano miraremos ese peso que se va como una pérdida, como que algo se está yendo de nuestras vidas en lugar de que la bendición esté llegando. Tenemos que ser generosos. Dice la Escritura ahí que el Señor destruyó tiempo después Sodoma y Gomorra. Antes que eso pasara, esa tierra donde escogió Lot era bonita. Pero Lot no calculó que tomar esa decisión le iba a costar todo. Versículo 12. Abraham acampó, estamos en Génesis 13, en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Un comentarista dice de Génesis capítulo 13 lo siguiente: el corazón de Lot se convirtió en piedra. Lot se levantó y miró la mejor tierra y la mejor agua de todo el país, y dirigió sus rebaños hacia ella, sin dudarlo un instante, sin siquiera una pizca de remordimiento, sin siquiera haber expresado gracias a Abraham. Lot, dice este comentarista, conocía muy bien a Sodoma y sus prácticas. ¿Cuáles eran las prácticas de Sodoma? El homosexualismo. ¿Por qué dice este comentarista? Porque Lot tenía una comunión con Abraham que de tal suerte que había visto a su tío de rodillas orando por esa ciudad con todas sus fuerzas, porque sabía cuán perversos eran, pero a Lot no le importó. ¿Ve usted la decisión? No fue una decisión en ignorancia, era una decisión a sabiendas. ¿Quién de nosotros tomaría esa decisión de esa manera? Versículo 14. Dios, consciente que Abraham es un ser humano y le duele porque es su sobrino, y no solo como su sobrino, sino como su hijo, y lo ve que agarra sus chivas y ahí va, y se va. Todos los adioses son tristes. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se fue, porque le dolía: Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es decir, el Señor le dijo: has tomado una decisión sabia. No seguiste la ruta de la ambición, seguiste la ruta de la bondad, y a la larga te va a resultar bien. Dios sabía que Abraham necesitaba una palabra de afirmación, y todos nosotros la necesitamos de vez en cuando. Alguien que venga y nos diga: Dios está contigo, va a estar bien, las cosas van a estar bien, pero no tan pronto. Espera, sé paciente. Tomar las decisiones más sabias no siempre va a hacer que tengamos el fruto de inmediato delante de nuestros ojos, hermanos. Tomamos la decisión más prudente. Vamos a esperar. Vamos a sembrar en sabiduría, en bondad, y esperemos que sea Dios quien nos traiga los frutos.
Porque Dios es sabio. Y le dijo a Abraham estas palabras de afirmación: Abraham, no estés triste porque Lot se fue. Alza tus ojos y mira, hay mucho que te voy a dar. Y Dios lo llevó a Hebrón, donde se reubicó Abraham. Y el diccionario dice de Hebrón, Hebrón, tierra fértil que se cultiva fácilmente, donde podemos cosechar variedad de frutas como manzana, ciruela, higos, granadas y duraznos. Y este lugar está cerca de Mamre, que decíamos hace un rato. Un lugar donde Abraham adoraba a Dios. Un lugar donde antes había pasado y adoraba a Dios. Así que él estaba ahora listo para empezar una nueva vida, quitándose de todos los despojos del pasado, inclusive sus malas decisiones, listo para empezar otra vez. Así que tenemos dos perspectivas para tomar decisiones. Una, la perspectiva de Lot, que es una perspectiva que considera solamente dos planos. Un plano horizontal, o podríamos decir largo y ancho, sin considerar a Dios. Consideramos nada más todas las posibilidades. ¿Qué vamos a lograr? ¿Quién se nos unirá? ¿Cuánto vamos a ganar? Nada más eso. ¿Habrá producto de eso? Sin considerar los riesgos, sin pensar que Dios puede cambiar todo en un instante. Decisiones completamente horizontales, terrenales. Por eso empezamos leyendo Colosenses. Pongan la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Y la otra manera de tomar decisiones es la manera que nos ejemplifica Abraham. Una manera tridimensional. Es verdad que yo miro a mi prójimo y considero todo lo que podría resultar bueno para ellos, pero también pienso en Dios. ¿Qué es lo que Dios hará por mí? ¿Qué puedo hacer yo para con Dios? Todas las veces que planeamos, debemos considerar a Dios primero, en todo. Les digo algo, hermanos. El ser humano ha sacado a Dios de sus vidas. Desde las decisiones más sencillas. Y sacamos a Dios de nuestras vidas. Ahora no tiene que hacer un culto de oración, pero simplemente, gracias Señor. Lo hice a propósito. ¿No es cierto? Gracias, Padre, por lo que me das. Planeamos nuestras vidas creyéndonos Dios. Me casaré, no tendré hijos, sino hasta el 5º año. Dice, mire, pero ¿qué cabeza? ¿Quién dijo que usted abre o cierra la llave? ¿Cuál fue la orden de Dios? Cásense, júntense y multiplíquense. Se casan jóvenes para tener hijos, no para divertirse. ¿Quién les dijo que ustedes tienen esa facultad? ¿Quién les dijo que ustedes determinan? Hasta están contando. Mira, aquí para que nazca en julio, porque yo me llamo Julio. Aquí para que nazca en mi cumpleaños. ¿Quién se cree usted? Usted solamente hace lo que tiene que hacer y Dios se encarga de lo demás. Pero hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Abraham toma el camino que es más difícil, porque a veces es más lento, pero es más seguro. Así que Lot tomó la decisión de mirar simplemente hacia el frente y de volada ya tenía los campos. Abraham no. Abraham tuvo que esperar. Pero decidió no ignorar este componente, que es el componente vertical.
usted y yo dependemos de Dios. Si hay un lugar donde nuestra mirada debe estar constantemente, es arriba. Miren las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no hacia acá. De hecho, cuando pasemos las peores tormentas, lo mejor que podemos hacer es mirar hacia arriba. ¿Por qué tendríamos que mirar solamente aquí? Si tomáramos un ejemplo de cómo caminamos por ciudades nuevas, usted verá, las personas que andan buscando a la antigua generalmente se pierden, pero estar con Dios es como tener un GPS para que Él nos guíe, porque Él ve desde arriba. Ve para acá, ve para allá, ve, dale vuelta y encuentra lo que en otras condiciones era imposible encontrar. ¿Cómo mira usted el mundo? ¿De manera horizontal o de manera vertical? Regresemos al principio. Si usted quiere ser bendecido por Dios, ¿empezó usted por el principio? Hebreos dice, ¿cree usted que Dios está allí? ¿Cree usted que Dios existe? Segundo, ¿lo acepta? ¿Acepta usted no solo que Él tenga decisiones sobre el universo, sino sobre su vida en particular? ¿Que Él puede decidir cambiar su destino? ¿Que Él podría guiarnos a donde nunca hemos imaginado? Dios durante un tiempo hablaba de manera directa, hablaba audiblemente a la gente. Después Él dice en la escritura de Hebreos capítulo 1, Él escogió hablar a través de los profetas, pero después escogió hablar por el Hijo. Y luego el Hijo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero me voy y vendrá Él. ¿Y este es quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos. Y el Espíritu Santo da luz a su palabra. Así que leemos su palabra y encontramos instrucciones que Él nos da para que podamos hacer las cosas mejores. ¿Saben qué, hermanos? La gran mayoría de nosotros, a pesar de que sabemos que la Escritura dice, porque por fe andamos, no por vista, la gran mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por vista. De hecho, aunque nos gustaría negarlo, nos casamos por la vista. Usted ve a ese muchacho, esa muchacha y se enamora. Ni sabe si es un rufián, si es una chica que ha sido la novia del pueblo. Pero usted dice, está bien, se ve bien. Y toma una decisión. Decidimos por la vista. Decidimos en un plano muy terreno. Por eso es que dice la Escritura, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vienen los días, dice el Señor, en donde haré un nuevo pacto con ustedes. 32. No como el pacto que hice con sus papás el día que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones, y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como nosotros no podemos eludir nuestros sentidos, donde tomamos decisiones, entonces Dios decidió llevar su mensaje hasta lo más profundo de nosotros, para que nosotros podamos apreciar de un modo distinto las cosas. Dijo, voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Así que concluiré diciendo 4 palabras. Siempre mire más allá
de los beneficios inmediatos cuando vaya a tomar una decisión. Vea más allá de lo que puede ganar. Piense mucho más allá, mucho más profundo. Tómese más tiempo. La gran mayoría de las decisiones malas que tomamos es porque las tomamos demasiado rápido. El día de antier me contactaron unas personas para hacer un negocio y el negocio sonaba muy bien. Entonces les pregunté qué cosa tenía que hacer y me dijeron todo lo que tenía que hacer, y todo lo que se requería para hacer yo lo tengo, toda la documentación necesaria. Así que le dije, ¿cuánto tiempo nos tomaría firmar un contrato? Dijo, 10 minutos. En 10 minutos firmamos el contrato, lo vamos a hacer virtual. Nos encontramos vía la internet y firmamos. Correcto, muchas gracias. ¿Aplico? Sí, es usted candidato. Muy bien. Permítame una semana para pensarlo. ¿Qué? Si en 10 minutos podemos firmar el convenio, ¿quién le huye a tan grandes beneficios? Yo. Así que empecé a escribir amigos míos que son más sabios que yo y les pregunté, y el 100% de ellos me dijeron no. Así que ya tomé la decisión. Se las voy a comunicar hasta el miércoles a esas personas, pero ya tomé mi decisión. No. Tengo que pensar más allá de los beneficios inmediatos. No podemos irnos por eso. Segunda palabra, nunca menosprecie el impacto de las consecuencias negativas en su vida. Nunca piense que no será tan malo, porque podría ser verdaderamente malo. ¿Qué podría ser peor? Todavía podría haber algo peor. Tercera palabra, olvídese de usted mismo. Siempre que va a pensar en algo, piense en los demás y en las personas que dependen de usted antes de hacer un negocio. Pablo dijo, Filipenses capítulo 2, 3, no hagan nada por vanagloria ni por contienda. Háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo nada más, sino también por lo de los otros. Y recuerde que las cosas a largo plazo podrían ser malas. Piense en el largo plazo. Recuerde que si eso es malo, podría ser muy malo. Y si tiene un pequeño detalle de malo, quizás ni siquiera convenga probarlo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿esto hará más profunda mi relación con Dios y con mi familia? Si eso hace más profunda mi relación con mi familia y con Dios, adelante. Pero si no, mi consejo sería, no dé un paso. Quédese donde está y espere por un mejor momento, porque Dios siempre tiene un mejor momento para nosotros. Aunque tengamos por ahora que pasar un tiempo de aflicción, de dolor y de prueba, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. De hecho, el fin de los tiempos, el fin de los fines es estar en su presencia. Y mi pregunta es, ¿hay algo mejor que eso? ¿Que estar en su presencia? Por eso nunca mentimos cuando decimos Dios tiene algo mejor para nosotros. Decisiones sabias solamente son aquellas decisiones que honran a Dios. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial,